Pero muy buenos días, queridísimos amigos de los santos. Reciban todas las bendiciones del cielo, deseando, por supuesto, que se encuentren muy bien. Y pues, 25 de octubre, nuestra Santa Iglesia Católica recuerda la memoria de unos santos mártires que se llaman Crisanto y Daría. Vamos a ver de qué se trata esta historia, pero primero vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para dar inicio a la reflexión del día de hoy. A pedirle Espíritu Santo para tener la luz y el discernimiento no solo del día, sino pues para que esta u otras reflexiones que vayamos a tener pues no sean de provecho, no sean de crecimiento espiritual, no sean de soporte espiritual, y pues nos sirva de mucho el tener la luz clara, el ver cómo se condujeron otros en este duro camino de la vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Paráclito, ven, Espíritu Santo, que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, que nosotros no sabemos cómo es orar, no sabemos orar debidamente, pero tú acudes a nosotros, Espíritu Santo, y pones gemidos en nuestro corazón, en nuestro pecho, para que nosotros lo elevemos a nuestros labios. Y entonces te pedimos, Señor, que abras nuestros labios para que nuestra boca proclame tu alabanza. Que así sea. Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a esta reflexión del día de hoy, recordando que Crisanto nació en el siglo III en Alejandría de Egipto, bajo el Imperio Romano. Era hijo de un patricio, esto hablando en el sector social, era el que gozaba de numerosos privilegios, y que cuando era emperador Numeriano se trasladó con su hijo a Roma. Un sacerdote cristiano llamado Carpóforo instruyó y bautizó a Crisanto. Su padre pagano trató de que renunciara a sus creencias, pero Crisanto lo rechazó. Así que imagínense ustedes, él ya tenía pues el bautizo y rechazó la orden de su propio padre de que se alejara del cristianismo, que renunciara a sus creencias. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Hoy por hoy, o más bien de un par de generaciones, o lo más normal, es que el padre induzca a sus hijos a que pues vayamos por los caminos de Dios, porque así uno se asegura, tal vez en la medida de lo posible, de lo permitido por Dios, de que sus vidas pues sean mejores, sean más asistidas, sean menos confrontadas por tanta maldad, ¿verdad? Y uno tiene la fe de que bajo estos caminos pues nuestros hijos van a sufrir menos, o al menos nuestros padres eso era lo que querían para nosotros, y así sucesivamente hacia pues todas las generaciones atrás. Y irónicamente este padre quería todo lo contrario. Pero este niño, Crisanto, recibe entonces esta porción del Espíritu Santo en su bautismo, que le permite tener una clara convicción de hacia dónde tiene que ir. Entonces él sabe que al final su papá, ¿a dónde lo va a conducir? ¿Qué ejemplo le está dando? ¿Qué le está dando? Y mire que le daba cosas materiales, o sea, porque estamos hablando que vivía, él era hijo de un patricio, o sea, vivían muy bien económicamente hablando. Sin embargo, ya con esa porción del Espíritu Santo, Crisanto siente en su corazón el deseo, el llamado de no ir pues detrás de su padre, porque él sabe o tiene conciencia de que al final ese terreno de el papá pues es muy limitado. Sin embargo, el terreno de su papá celestial es ilimitado. Qué hermoso tener esa conciencia. Hoy por hoy casi todos nos inclinamos más
a vivir el mundo, a vivir en las ocupaciones del día, a hacer todo lo que tenemos que hacer primero y después, y si nos queda tiempo, entonces pensar en lo celestial. Crisanto fue todo lo contrario, y enfrentarse a su propio padre no tiene que haber sido fácil. Sin embargo, pues hay un pasaje de nuestro Señor Jesucristo que lo recuerda, y pues Crisanto lo tuvo muy claro. Le impuso entonces que se casara con Daría, una joven de la nobleza que también era pagana. Crisanto se casó, la catequizó y la convirtió al cristianismo. Hermoso lo que siempre digo, pero casi siempre es más fácil que pues alguien pagano nos desconvierta a que nosotros convirtamos a alguien, porque nos falta esa euforia real en nuestro corazón, esa verdadera convicción de lo que somos, porque llega cualquiera con una idea rara, con una idea loca, y hasta nos hace muchas veces dudar de quiénes somos, a dónde vamos y pues cuál es nuestro fundamento. Hay muchos cristianos católicos que pues lastimosamente se salen de la fe católica por ignorancia. Se encuentran con alguien que pues viene de alguna celebración, de otra religión, y le dicen que sí, que la Virgen tuvo más hijos, y empiezan a decirle cuánta cosa, que sí, que los hermanos de Jesús, que mire, le mencionan versículos, capítulos y todo, leyendo pues versículos muchas veces fuera de contexto, y queda mareado. El católico queda mareado, queda enredado, queda perdido y queda, mejor dicho, en otra religión. ¿Por qué? Por pura ignorancia. Había un sacerdote que decía precisamente eso: católico ignorante, futuro protestante. Nosotros tenemos que instruirnos diario. Leer la palabra de Dios no es solo para lo que escuchamos los domingos en la Sagrada Eucaristía. Es nuestro deber en el día a día leer la palabra de Dios. Como siempre lo digo, empecemos por los evangelios para ir pues matizando ese sabor por Cristo ahí en nuestro corazón. No nos compliquemos con pues el Antiguo Testamento, que es un poquito más pues pesado, por así decirlo, porque obviamente tiene muchos nombres, tiene muchas figuras literarias, pero al final el Espíritu Santo también va a ir fluyendo. Pero tenemos que empezar leyendo la palabra de Dios, porque si no, no hay manera humana. Dios sí lo puede, pero no hay manera humana de que nosotros pues recordemos citas o tengamos algo con que confrontar al que viene pues de otra religión, que pues al menos está profesando alguna religión. Pero ¿qué pasa cuando vienen y nos hablan los ateos que Dios no existe? ¿Y qué pasa cuando vienen estas nuevas culturas de la nueva era a decirnos que sí, que Jesús y María son otros ángeles iguales a los otros ángeles, y que sí, que tenemos 4 y 5 arcángeles y les llaman nombres y les ponen nombres, y toda una cultura horrible, pagana, y viene y se nos mete entonces aquí en nuestra cultura católica? Todo el orientalismo está totalmente metido en nosotros, y lo peor es que el enemigo es tan astuto que usa cosas tan básicas como puede ser la salud, como pueden ser los ejercicios, como ha de haber sido hasta la meditación, que es parte de una oración de nosotros también los católicos. Y el enemigo es tan perverso que con tal de confundir se ha llevado estos términos y se ha llevado estas actitudes. Claro, ya cuando uno está en medio de la nueva era, son otras técnicas, son otras cosas, pero las palabras se las lleva para enredar. Sí, porque le invitan a uno, no, que sí, que vamos a un grupo de meditación bien bonito, bien lindo, uno se relaja, y como escuchaste la palabra meditación y alguien en algún momento dijo sí, que meditar, y pues
ponerse a los pies del Señor para orar, para pues estar aquí contemplar, meditar, oración. Bueno, vamos a ver de qué se trata y queda uno enganchado totalmente ahí porque ya fue la amiga, porque ya fue la vecina, porque ya es un círculo social y porque qué lindo y qué bien que se la pasa ahí y bueno, todo el tema que ya nosotros conocemos. Así que pues este es el riesgo de nosotros ser ignorantes, de nosotros no conocer la doctrina de nuestra Santa Iglesia, de pues andar pensando solamente en ir a la Sagrada Eucaristía por un compromiso. Y no, ahí hay que ir por amor, ahí hay que ir por de verdad deseo, por anhelar estar con Papá Dios ahí. Hay que ir en actitud de agradecimiento por tantos favores y tantas bendiciones recibidas y saber que pues lo que vamos a leer ahí de la Escritura, que lo que vamos a meditar, que lo que vamos a contemplar ahí es santo, sagrado y pues eso es lo que nosotros tenemos que pues creerlo, entusiasmarnos para así tener ese entusiasmo para llevarle a los demás y que los demás por mi felicidad, por mi carácter, por mi alegría, por lo que yo proyecto, por lo que yo transmito después de, entonces yo vaya a conquistar a alguien a que vaya a la Sagrada Eucaristía, no permitir que entonces a mí me arrebaten todas las gracias, todas las grandezas que tiene nuestra Santa Iglesia Católica por pura ignorancia. Así que ambos entonces promovieron la conversión de numerosos paganos y por ello fueron delatados al gobernador Celerino y entregados por este al tribuno Claudio, quien los hizo torturar. Imagínense ustedes qué hermoso. La pareja perfecta, lo que pues puede anhelar cualquier converso o conversa, que su pareja sea así, que le ayude a predicar, que le ayude a ir por todos los lugares de misión, que le ayude a pues como enseñar eso en casa, siendo pues esa persona sacerdote en casa, ¿verdad? Que eduque en la fe también a los hijos, que eduque pues o que dé predicaciones, tantas cosas en las que se puede hacer en pareja y ellos que lo tienen así, pues lo logran porque gracias a que él la convierte, pues entonces viene el enemigo y cree salirse con la suya. Y digo cree porque al final lo único que les quitó fue la vida, mas no les quitó el alma. El alma le pertenece a Dios. Cuando ya se obtiene o se logra una perfecta conversión, un perfecto deseo de mirar al Señor, de ir al Señor, de creerle al Señor, nada de lo que le hagan a tu cuerpo puede tocar tu alma. Por eso el Señor Jesús decía, no teman a los que quieren matar el cuerpo. Preocúpate por los que quieren matar el alma. Preocúpate por aquel que quiere quitar tu fe. Preocúpate por aquel que pues pone cosas en tu cabeza que no vienen de Dios. Preocúpate por esas personas que te dicen, no, tal cosa no es pecado, no lo hagas. O sígalo haciendo porque eso no es pecado. Eso no quita la ley de Dios. Y el pecado es pecado y sigue siendo pecado. Así lo diga un sacerdote, así lo diga un predicador, así lo diga la dirigente del grupo de la catequesis, así lo diga el que sea. El pecado es pecado. Y si nosotros dejamos que nos contamine el mundo y que estas corrientes pues paganas, perversas, estas corrientes nuevas que pues ahora quieren entrar en este sincretismo religioso en el que todo está permitido, todo vale, todo se vale para pues al final tener una creencia, no es de Dios. Eso no es lo que el Señor dijo. En todo caso, y si tienes dudas
remontémonos siempre a los 10 mandamientos que el Señor los escribió en piedra. El Señor los escribió para que esto no pasara. Eso no va a pasar, los 10 mandamientos no van a cambiar. No está Moisés que vaya nuevamente al monte de Sinaí a recibir los 10 mandamientos escritos por la mano de Dios. Eso no va a pasar. Él escribió 10 mandamientos, una tabla con las leyes de Él que le salieron del corazón para el bien nuestro, y eso no va a cambiar aun cuando ni Dios lo quiera. Se aprueben cosas en los sínodos, aun cuando pues el Padre sea pues de esta nueva tendencia, no va a pasar. El pecado va a seguir siendo pecado. Así que les decía que pues se cree que él murió y su esposa también, y que fueron derrotados, pero no, definitivamente ahí triunfó la sangre, triunfó el martirio. Y el relato del martirio de ambos es muy posterior al culto que se le rendía en Roma. Se cuenta que Crisanto, mientras estaba en la prisión, convirtió al tribuno y a su familia. No se da por vencido. Ese hombre tenía ansia y sed de salvar almas. Así que imagínense, Dios mío, qué capacidad, qué don, qué cantidad de Espíritu Santo que lo tomó cuando él aún ahí estaba pues tratando de decirle a los que tenía a su alrededor qué era lo que había que hacer. Y es que imagínense, el tribuno estaba ahí sumamente, me imagino, cerca de él, estaba viendo que lo iban a matar, y se preguntaría cómo este hombre que puede ahorita decir: olviden todo lo que he proclamado hasta el día de hoy, no creo en ningún Cristo, no creo en nada, y déjenme libre. Y no, él pudo retractarse de su fe y no. Imagínense ustedes lo que es para él, el tribuno, estar viendo esa situación. Hay que pensar, hay que meditar en qué cree este hombre, qué es lo que hay detrás de esta fe que tiene este hombre y esta mujer que están aquí al borde de la muerte, al borde de la tortura, y aún así se sostienen fuertes y firmes en la fe. Qué hermoso. Yo amo la vida de los mártires porque realmente me confronta montones a la hora de encontrar pues esa valentía que ellos tuvieron. Y pues ante ello, por sentencia del emperador Numeriano, él y Daría fueron sepultados vivos en un arenal de la Vía Salaria en el año 284. Qué cruel, ¿verdad? Este tipo de tortura no lo había escuchado, y muy duro, muy duro cuando usted lo están pues agrediendo o matando de alguna manera. Pues usted va perdiendo poquito a poco pues la vida, la movilidad, todo, pero así a morir por falta de oxígeno, por falta de todo, de agua, de aire, de comida, de todo a la vez, ha de haber sido muy dura esa muerte. Gracias a Dios que pues existe el canon de la Iglesia Católica que rescata estas vidas, no para que sean famosos. Aquí ya ellos tienen una fama espiritual que no se les quita a nadie, pero gracias, porque definitivamente se convierten en hermosos ejemplos para nosotros los católicos, que hoy en día tenemos tan distorsionados los modelos que tenemos que seguir, muy distorsionados, y estos son ejemplos vivos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Crisanto y Daría murieron por su fe en Cristo, por su generosidad que manifestaron en la conversión de sus hermanos, por la fuerza de sus convicciones. Se comportaron, como dice Pablo, como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones,
en las necesidades, en las angustias, en los golpes, en las cárceles. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo del 4 al 5. Y bueno, qué difícil que es tener paciencia en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Uno ni siquiera quiere que venga la tribulación, pero cuando llega la tribulación uno quiere que el tiempo pase a millón, quiere que pase al nivel flash, porque no queremos sufrir, no nos gusta sufrir, y de hecho pues todos de alguna manera queremos huir a este tipo de angustias, a este tipo de necesidades, ni que les digo, golpes, abusos, cárceles, ¿verdad? Tanto tipo de sufrimiento que tiene la humanidad, producto también de su propio pecado, de lo dañado que están los corazones de toda la humanidad. Padre nuestro, por la intercesión de tus mártires Crisanto y Daría, te pedimos que nos auxilies cada vez que nuestra fe esté en peligro de claudicar o se debiliten nuestras energías para dar testimonio del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Crisanto y Santa Daría rueguen e intercedan por todos nosotros. Que así sea. Muchas gracias, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, por estar con nosotros hasta este momento. Les pedimos que pues si pueden compartir este mensaje con otra persona que sienten que les pueda agradar, que les pueda gustar, pues también estaríamos ayudando a la evangelización. Que tengan un hermoso y bendecido día, y cerramos este podcast de hoy cubriéndonos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso y bendecido día. Chao, chao.